Lucas capítulo 15, por favor. Vamos a terminar el capítulo, versículo 11, por favor, con uno de los textos más conocidos también de la Escritura. Lucas 15, versículo 11. ¿Están conmigo? Si lo vas encontrando, ponte en pie, vamos a hacer una lectura congregacional. Y vamos a leer del 11 hasta terminar, que sería el 32, ¿va? Voy a intentar terminar en las siguientes 2 horas. Oremos porque así sea. Leo el 11, ustedes el 12 y nos unimos en el último. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió 100 bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado y mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era lo que oía. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mandaste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Todos los días, pero especialmente, Señor, en este momento, necesitamos de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la sabiduría para entender qué quieres decirnos a nosotros, Señor, para entender qué quieres de nosotros, Padre, no solamente para que escuchemos, Dios, sino para que seamos transformados día tras día, Señor. Quizás poco, Señor, quizás avanzamos lento, pero siempre estar avanzando, Dios. Yo te ruego, Señor, esta tarde ya, Padre, que si hay algo en nuestros corazones, mi Dios, tú lo quites, Padre. Si tenemos algo en contra de alguien, si tenemos enojo, si tenemos ira, si tenemos tristeza, si tenemos decepción, Señor, si estamos sin esperanza, yo te ruego, Padre, esta tarde que tu Santo Espíritu, Señor, tome todo esto, Señor, y los llevamos a la cruz de Cristo. Padre, permítenos estar con un corazón limpio delante de ti.
Permítenos escuchar tu palabra, Señor, con corazones y con mentes limpias delante de ti, Señor, rogando perdones todo aquello que sabemos que no es de tu agrado. Y te suplico, Señor, haznos hacedores y no tan solamente oidores. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. He titulado mi predicación con base a lo que acabamos de leer y a lo que estamos festejando, lo que se celebra en estos días. Yo he titulado esta predicación Una falsa independencia. Una falsa independencia. Satanás a lo largo de los años, amados hermanos, nos ha querido engañar haciéndonos creer que fuera de Dios seremos verdaderamente libres. Mira, déjame te digo, desde el inicio Satanás con Adán y Eva, ¿te acuerdas de este momento? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído alguna vez? Va con Eva y le dice, mira, este fruto es muy delicioso, y Eva le dice, no puedo porque esto y esto y esto, y Satanás le dice, mira, es que Dios sabe que si tú comes tú vas a ser como Dios. Y Eva, sabemos el desenlace de la historia, corta el fruto, come de él, y no satisfecha con esto, va y se lo da a su esposo. A partir de ahí hay un desastre, hay un desorden, no algo que se le fuera de las manos a Dios, pero el mundo cayó completamente por esto. Los judíos, si tú has leído la historia de los judíos constantemente Dios les dice, mira, teme, obedece, búscame, haz lo bueno, haz lo correcto, y yo te voy a bendecir, y yo te voy a dar tierras, y yo te voy a dar esto. Y Dios les hace una lista increíble de bendiciones que pueden obtener si lo obedecen. ¿Y qué crees que pasa con el pueblo judío? Lo desobedecen. Y vemos a un pueblo judío que está sufriendo hasta la fecha. Está sufriendo por tierras. Vemos a un pueblo judío en el Antiguo Testamento que venían reyes y los conquistaban y los mataban y los hacían esclavos. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás y nuestra mente nos quiere hacer creer que estamos bien sin Dios. En el Nuevo Testamento también con Jesús, ¿te acuerdas a Jesús? Va al desierto y es tentado ¿por quién? Por Satanás, y Satanás le dice, mira, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todo esto. Pero gracias a Dios que Jesús se mantuvo. Amados hermanos, muchas veces nosotros también tenemos este mismo sentir, y Satanás va a hacer esto mismo en nuestro corazón. Y yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero la vida es tan difícil y la vida es tan gris que dices, ¿por qué soy cristiano? ¿Te has preguntado esto? ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente me voy a ir al cielo? ¿Realmente voy a estar en la presencia de Dios? ¿Realmente? Y nos hacemos una serie de preguntas. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Vale la pena esforzarme? Y Satanás va a meter en tu mente y te va a decir, no vale la pena, está bien, deja de esforzarte, mira, te va peor. Dios no existe, no es cierto esa mentira tan grande, Dios no existe. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué entro con esto? Porque justamente en la parábola que el Señor Jesús está hablando para esta tarde, está hablando de un hijo, o más bien de dos hijos perdidos, y de un padre pródigo. Y ahorita te voy a enseñar por qué esto lo aprendí de un predicador que me gusta mucho. Pero vemos a dos hijos perdidos y a un padre pródigo. Amados hermanos, Satanás va a hacer lo que esté en sus manos, y tu misma carne y tus mismas concupiscencias van a hacer todo porque tú creas que estar fuera de Dios es lo mejor. Porque tú creas que es mejor hacer lo que tú quieres en vez de hacer lo que Dios quiere. Porque tú creas que es mejor invertir tiempo en otra cosa que invertir tiempo en Dios. Porque tú creas que es mejor estar en otro lado que ir a la presencia del Señor todos los días. Satanás va a hacer y va a intentar hasta el final hacer que tú tengas una falsa independencia de Dios, para que en algún momento cuando venga la tentación, mira, tú vas a estar tan frágil y tan débil. Pero espero que no sea demasiado tarde.
Voy a caminar en dos encabezados generales y en la primera escena voy a ver al hijo perdido, en la segunda escena voy a ver al otro hijo perdido. ¿Vale? Es bien sencillo mi bosquejo de hoy. El primer hijo perdido, acompáñenme al 11 otra vez. Algo que Dios nos quiere enseñar aquí también es que podemos estar perdidos. Escucha esto. Hoy Jesús quiere enseñarte algo bien interesante, y es que puedes estar perdido viviendo una vida moral y religiosa, o puedes estar igualmente perdido viviendo una vida de desastre. Puedes estar perdido viviendo una vida moral y religiosa donde pareces cristiano, hablas como cristiano, vives como cristiano, pero no eres un cristiano. Y también puedes estar perdido viviendo una vida de total libertinaje y de total desastre delante de Dios. ¿En cuál estás tú? Versículo 11 dice así: Jesús añadió, ¿te acuerdas de qué viene hablando? Los versículos anteriores, viene hablando de la necesidad que tenemos de ser salvos, de arrepentirnos. Y Jesús va a dar otra parábola y les dice, cierto hombre tenía ¿cuántos hijos? 2, ¿vale? Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Y él qué hizo? Y él repartió sus bienes. Y mira, como primera cosa que quiero decirte es, no desees una falsa libertad. No desees una falsa libertad. Cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Qué le estaba pidiendo? La herencia. ¿Y la herencia cuándo se da? ¿Cuando el padre qué? Se muere. ¿Qué le estaba diciendo literalmente el hijo a su padre? A mí vivo no me sirves más. Yo necesito, o para mí estás muerto. Para mí tú ya estás muerto. Yo necesito de ti algo, pero tú estás muerto para mí. Y mira, es bien interesante esto. Porque sabes, bueno, los que son padres pueden entender muchas veces nosotros los hijos somos bien ingratos. Y muchas veces como hijos hacemos o decimos cosas que van a lastimar a nuestros padres. Y yo no sé o no puedo entender al padre aquí por la respuesta que vamos a ver, pero el hijo literalmente le estaba deseando la muerte a su padre. Y le estaba diciendo que lo que quería de él ni siquiera era él mismo, lo que quería de él era su beneficio y lo que el padre le pudiera dar a él. Y muchas veces somos así de egoístas. Está haciendo esta parábola Jesús refiriéndose al Padre que está en los cielos y a nosotros que estamos en la tierra. Y muchas veces de la misma manera nosotros deseamos esta falsa libertad. Por eso titulé mi primer punto, no desees una falsa libertad. Porque muchas veces vamos de la misma manera con Dios y le decimos, Dios, ¿qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar? No estamos dispuestos a andar con Él, no estamos dispuestos a amarlo a Él, no estamos dispuestos a vivirlo a Él, estamos dispuestos a obtener algo de Él. Y deseamos una falsa libertad. Quiero la bendición de Dios, quiero lo que Dios me puede dar, pero no quiero a Dios. Y esto era lo que le estaba diciendo el hijo, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Y él repartió sus bienes. Imagínate el amor tan grande que tenía este padre para, a pesar de lo que le estaba diciendo su hijo, de todas formas darle esto. Ahora, no era tan sencillo, no era como ahorita de que tenía que ir al banco y ahí en el banco tenía 2-3 millones de pesos y le daba a su hijo una parte de dinero. No, no era tan sencillo. Antes, en la antigüedad, la riqueza se medía por qué. ¿Se acuerdan? Los que están en clase conmigo de poéticos, ¿se acuerdan cómo se medía la riqueza antes? Por ganados, por propiedades. Y es bien interesante porque la herencia se dividía en 3. Las 2/3 partes se las quedaba el hijo mayor y 1/3 parte se las quedaba el hijo menor. Entonces, literalmente lo que estaba haciendo el hijo al padre es, le iba a dar en la torre, como vulgarmente decimos, porque tuvo que vender parte de la hacienda para entonces darle el dinero a su hijo.
La parte de la hacienda, obviamente, como lo digo, significaba que tenía que venderla para darle su parte a su hijo. Y solamente como preguntas de reflexión, mis amados hermanos, ¿qué hubieras hecho tú si tu hijo viene y te dice eso? Mira, yo por eso no tengo dinero, para que no haya problemas con las herencias. No tengo nada que dejarle a mis hijos. Pero ¿qué hubieras sentido tú? ¿Qué hubieras sentido tú si hubieras sido el padre al que vienen y le dicen, ¿sabes qué? Literalmente necesito que te mueras para que me des lo que me toca. El padre lo amó tanto al hijo que le dio lo que pidió, aunque probablemente esto pudo haber destrozado su corazón. Y Jesús está contando esta parábola, amados hermanos, para que entiendan que se trata del Padre eterno o del Padre celestial. Para que entiendan cuántas veces nosotros seguimos haciendo esto. Acompáñenme a Jeremías, por favor, para amplificar esto que te estoy diciendo. Jeremías capítulo 2. Y mira, me importa el versículo 13, pero me gustaría que leyéramos desde el 1 al 13, solamente para que veas, porque amados hermanos, muchas veces nosotros queremos independizarnos de Dios como si realmente fuéramos a encontrar vida fuera de Dios. Mira, la vida cristiana es difícil, ¿cierto o no? Ahora imagínate la vida sin Cristo. Pero a pesar de eso, a veces somos tan necios y a veces queremos una falsa independencia de Dios y queremos decirle a Dios que no lo necesitamos, que lo único que necesitamos es lo que Él nos quiere dar, porque eso pasó también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería la bendición de Dios, pero no quería el compromiso con Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, queremos tu bendición, Dios, pero no quiero tener nada que ver contigo. Dame lo que me toca, pero no me molestes más. Versículo 1 de Jeremías 12, si lo tienes ahí, ayúdame a leer. Dice, y vino a mí la palabra del Señor, está diciendo Jeremías, y dijo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. ¿De qué está hablando aquí el Señor? De los primeros días de Israel con Dios. Del pueblo de Israel con Dios, cuando lo amaba, cuando lo seguía. Y mira, quiero que te identifiques con esto. Porque muchas veces nosotros tuvimos un primer amor con Dios, pero nos dejamos deslumbrar, nos dejamos envolver tanto por el mundo que ahorita no sabemos ni siquiera dónde estamos. Y Dios les está recordando esto a Jerusalén y dice, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables, el mal venía sobre ellos, declara el Señor. ¿Te acuerdas de tu primer amor con Dios? ¿Te acuerdas de que podía pasar lo que pasara y tú estabas enamorado y apasionado con Dios? Versículo 4. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. Y me encanta esto porque escucha, esto lo está diciendo Dios de la manera más tierna como un padre. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Fíjate, es Dios preguntándole al pueblo, ¿qué injusticia hallaron en mí? ¿Qué vieron mal en mí? Les está diciendo Dios. ¿Qué vieron mal en mí para que me dejaran, para que se alejaran? Y la respuesta es, nada, no hay nada malo en Dios. Versículo 6, tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? No se acordaron de lo que Dios hizo por ellos. Yo los traje a ustedes a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de sus delicias, pero vinieron y contaminaron mi tierra y de mi heredad hicieron abominación.
Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Después de que Dios les dio todo, después de que Dios los bendijo, Dios les pregunta: ¿qué vieron mal en mí? ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué no agradecieron? ¿Por qué no anduvieron en mis caminos? Por tanto, versículo 9, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor, también con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen pues a las islas de Quitim y vean, envíen gente a Cedar y observen atentamente y vean si ha habido cosa semejante. Y fíjate lo que les pregunta Dios: ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Mira, las otras naciones siguen adorando a sus dioses, aunque esos no son dioses, pero no los han cambiado, son fieles a esos dioses falsos. Pero ustedes que conocen al Dios verdadero, ustedes sí lo han cambiado. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto y tiemblen. Queden en extremo desolados, declara el Señor. Y aquí viene lo que me interesa. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Lee conmigo. Me han abandonado a mí y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Amados hermanos, no desees la libertad falsa. ¿Cuáles son esas cisternas que estás anhelando, que crees que te van a llenar, pero no te van a llenar? ¿Qué es aquello que anhelas, que va en contra de lo que Dios dice, que piensas que te va a llenar, que piensas que te va a hacer feliz, pero no te va a hacer feliz? Algo separado de Dios, como lo veíamos la semana pasada, no puede hacerte feliz. Tu corazón fue hecho con eternidad y para eternidad. ¿Y sabes qué lo llena? Lo eterno. Lo eterno, y ese es Dios. Y Dios le está diciendo a su pueblo, y estoy enlazando con la parábola del hijo pródigo, porque justamente este es el problema del hijo pródigo. Dos males ha hecho mi pueblo: me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, dejamos a la fuente de agua viva creyendo que una cisterna, y aparte está rota, creyendo que una cisterna nos va a satisfacer como solo Dios puede satisfacernos, pero no va a pasar esto. ¿Y sabes cuál es el mal de por qué dejamos a Dios? Porque creemos y nos deslumbramos por otras cosas. Pastor, es que yo no he hecho esto. Una pregunta bien sencilla: ¿a qué le dedicas tanto tiempo a tu día? Eso es aquello por lo que te deslumbras. ¿A qué es aquello a lo que cuando tienes tiempo libre le dedicas más tiempo? Porque esas son tus cisternas agrietadas que no retienen agua. Esas son las cisternas agrietadas que no van a satisfacer tu sed. Por eso todo el tiempo sigues teniendo sed, porque nada te va a satisfacer como lo hace Dios. ¿Qué es aquello que te ha deslumbrado? ¿Y qué es aquello que como hijos ingratos hemos cambiado por el Padre bueno? Regresemos a Lucas, por favor. Lucas 11, solo leemos de nuevo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Punto número 2, amados hermanos: viviendo una cruda realidad. Estas son las consecuencias de esa falsa libertad. Viviendo una cruda realidad, que son las consecuencias de esa falsa libertad. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, ¿qué hizo? Juntándolo todo, agarró sus chivas y ¿qué hizo? Vámonos, ya tengo dinero, ya tengo todo, ya tengo libertad, mi papá ya se murió para mí, aquí no me impide nada irme. Y dice el texto que junta todo y que parte a un país lejano. ¿Y qué hace? Malgastó su hacienda
viviendo ¿cómo? Perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él los mandó a sus campos a apacentar cerdos. Lo mandó, perdón. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. ¿Qué son las algarrobas? ¿Alguien sabe qué son las algarrobas? Es esa combinación de los desperdicios que comen los cerdos. No es una comida rica. Bueno, para los cerdos yo creo que sí. Pero fíjate lo que tuvo que vivir este hombre. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Esta es la cruda realidad y estas son las consecuencias de esa falsa libertad. Amado hermano, ¿has tomado una mala decisión alguna vez sin consultar a Dios? ¿Y te ha ido como en feria? Dice Proverbios, nosotros tomamos malas decisiones, estoy parafraseando, y nos enojamos con Dios. Mira, conozco y yo soy una de esas personas que tomamos malas decisiones, que le decimos a Dios, Dios nos dice, mira, no hagas esto, ¿y qué creen? Ahí va el pastor a ¿qué? A hacerlo. Y lo hago y al rato estoy, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? Y paso consecuencias y hay tribulación y hay momentos difíciles y en vez de correr arrepentido delante de Dios, ¿qué hago? Me enojo delante de Dios. ¿Conoces a gente así? Que no le gusta lo que está viviendo, pero en vez de correr a arrepentirse, en vez de tener un corazón humilde, un corazón sincero, se enoja con todo el mundo y se enoja con Dios. Este hombre se fue anhelando su independencia, malgastó su dinero, fue tan torpe que no guardó nada y gastó todo. Ahora una pregunta solamente que yo le hago al texto porque no nos dice aquí. ¿Ustedes creen que se haya malgastado el dinero solo? No, probablemente no. Probablemente invitó a sus amigos. No dice el texto, sale, yo estoy jugando con el texto, pero probablemente invitó a sus amigos, probablemente invitó a una que otra novia que se hizo por ahí. No creo que se lo haya gastado solo. Y una pregunta que me sale aquí es, ¿en dónde están los amigos cuando ahora él los necesita? No es ningún punto, pero sí es para remarcar. Amado hermano, escoge bien a tus amigos. Escoge bien a los amigos, escoge bien con los que gastas tu dinero, escoge bien a las personas con las que compartes vida, porque va a haber un momento donde tú vas a necesitar y espero que ellos estén ahí. Este hombre dice que gastó todo y versículo 14, había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó ¿qué? A pasar necesidad. No dice el texto si a lo mejor se arrimó algún amigo y lo rechazaron. No nos dice el texto esto, pero qué interesante que se quedó solo. Se queda solo completamente. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, esto es lo que pasa en nuestra vida, nos quedamos solos. Tomamos malas decisiones. Versículo 15, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a los campos a apacentar cerdos. Literalmente, él estaba cuidando solamente de los cerdos, porque fíjate lo que dice el versículo 16, deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué? Nadie le daba nada. Dicen los que saben que este hombre no era el que alimentaba a los cerdos, este hombre solamente era el que cuidaba a los cerdos. No sé qué les cuidaba, yo no sé mucho de eso, pero cuidaba solamente a los cerdos. Y dice que la estaba pasando tan mal y con tanta necesidad que deseaba que los que le echaban la comida, las algarrobas a los cerdos, pudieran darle un poco de comida. Amados hermanos, este es el punto más denigrante para un ser humano. Los desperdicios, dice otra traducción. Son los desperdicios lo que buscaba, pero sabes, el pecado te va hundiendo cada día más. Esta es la cronología de un pecador que está llegando hasta lo más bajo de su vida.
Y tú puedes decir, mira, es que yo nunca voy a llegar ahí, pero el pecado siempre te va a pedir más y más y más, y Satanás va a quererte engañar de la misma manera y te va a querer mandar a lo más bajo, y estas son las consecuencias de tener una falsa libertad. Amados hermanos, estamos celebrando la independencia de México, que para México fue algo bueno, pero muchas veces nosotros queremos celebrar independencia de Cristo. Queremos ser cristianos, pero independizarnos de Cristo, de sus reglas, de sus normas, de lo que Él nos pide para nosotros, creyendo que esto nos va a dar verdadera libertad, pero la realidad es de que esto nos lleva a esclavizarnos más del pecado. Solo para mencionarlo también, los cerdos eran el animal más impuro para los judíos. Llegó hasta el límite este hombre, hasta lo más bajo. Fue humillado por completo. ¿Te identificas? ¿Cuántos de nosotros, o quizás gente que tú conoces, ha dejado al Padre por irse a vivir el sueño de la libertad, de independencia, y lo único que logra es perder su dignidad, humillarse, lastimarse y lastimar a otros? Porque esto es lo que provoca el pecado, porque esto es lo que provoca alejarnos de Dios. Amados hermanos, y yo sé que los adultos van a entender esto, pero los jóvenes muchas veces creemos que las reglas que los padres tienen para nosotros, o que las reglas que Dios tiene para nosotros, son reglas que nos van a encadenar, son reglas que van a hacer que no disfrutemos la vida, cuando lo único que Dios quiere es realmente protegernos de no hacer lo incorrecto y de no tener que pasar este tipo de consecuencias. 3. Regresa a casa lo más pronto posible si tú eres como el hijo pródigo. Fíjate lo que dice el versículo 17. Entonces, ayúdame a leer esto. ¿Qué pasó? Esto me interesa mucho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo contrario a volver en sí? Esto causa el pecado. Eso. Mira, cuando estás pecando, amados hermanos, no estás en tus 5 sentidos. Es como el ejemplo que nos da la misma escritura cuando dice no te embriagues con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución, porque te emborrachas, porque no estás en tus 5 sentidos. Embriágate o llénate del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que te controle tu vida. Y desobedecer el pecado y andar en pecado, mira, tú no estás en tus 5 sentidos. Tú no estás en sí. Dice el texto que volvió en sí. Y esto es interesantísimo, porque dice, versículo 17, entonces volviendo en sí, reaccionó, le cayó el 20, entendió, el Espíritu Santo iluminó, lo convenció de su pecado, porque esto lo hace Dios, y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Amado hermano, si tú eres como el hijo pródigo, regresa a casa lo más pronto posible. ¿Sabes por qué? Porque si no regresas a casa lo más pronto posible, Satanás va a hacer todo lo necesario para que nunca regreses a casa. No sé si te ha pasado que alguna vez has pecado. ¿Has pecado alguna vez? Amén, espero que no, pero yo sé que sí. Mira, cuando pecas, hay algo en tu corazón. Si tú eres un verdadero cristiano, hay algo en tu corazón que dices, híjole, hice mal. Hice mal. Y mira, yo siempre lo ejemplifico así, Dios es como un fuego, pero el pecado te va separando y vas dando un paso para atrás.
Y de repente te das cuenta que estás lejos del fuego y Satanás va a decirte, uy, eso que eres cristiano, uy, eso que vas a la iglesia, mira de qué sirve que estés yendo a la iglesia. Y cada vez más te vas alejando del fuego. ¿Y qué va a pasar contigo? Te vas a apagar, te vas a enfriar. Y cada vez más Satanás te va a acusar y te va a acusar que no eres digno, que para qué regresas, que ahí nadie te quiere, que ya no vayas a la iglesia, que ya no te acerques a Dios, que Dios no te ama, que un montón de cosas. Y cuando menos te des cuenta vas a estar a 2 kilómetros del fuego cuando pudiste haberte acercado lo más pronto posible. Amado hermano, si tú eres como el hijo pródigo, que sé que lo has sido en algún momento, regresa. Regresa de nuevo con tu padre, regresa a casa, vuelve en sí, reacciona. Date cuenta lo que estás haciendo y vuelve a tu padre. Date cuenta y entiende la posición en la que ahora estás. No regreses queriendo todo o queriendo lo que tenías, pero regresa. Esto es un verdadero arrepentimiento. Si tú dices, yo me arrepentí bien, yo me he arrepentido bien a lo largo de mi vida, ve a la parábola del hijo pródigo y ve e identifica el arrepentimiento de este hombre. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Fíjate, lo está ensayando, lo ensayó aquí en su mente. ¿Qué le voy a decir? Lo voy a ver y si me pega y si me manda a su barrio que lo respalda y me dan ahí una calentadita, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé qué va a pasar, pero yo voy a ir a mi padre. Y le va a decir, padre, mira, he pecado, pero tú tuviste la culpa. Mira, padre, sí la regué, pero no la regué tanto. Es que soy humano. Es que dame chance. No hace esto, ¿verdad? Como muchas veces nosotros sí lo hacemos. Queremos cubrir nuestro pecado en vez de derramar nuestro corazón, en vez de declarar lo que hicimos así con sinceridad. Que Señor, es que, ay, Padre, sí te fallé. Mira, no oro nunca, no leo, no me interesa tu escritura, pero soy humano, Señor, y tú me amas. Y mira, Padre, gracias por tu amor y gracias por tu gracia. No lo voy a hacer, pero de una vez te digo para que me perdones de aquí a... A veces hacemos esto, puede sonar tonto, pero a veces lo hacemos. A veces queremos minimizar nuestro pecado, queremos minimizar lo que hicimos, y este hombre no lo hizo. El hijo menor de la parábola no lo hizo, no minimizó lo que hizo. Va delante del padre y le dice, he pecado contra el cielo. Y me encanta porque entiende, ¿contra quién pecó primero? Contra Dios. Todo lo que hacemos ofende primero a Dios. He pecado contra el cielo y ante ti. Y esto es bien fuerte. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. El hijo entiende que ha perdido privilegios y que ha perdido posiciones. Y si es necesario, está dispuesto a aceptarlo. Pero no va queriéndose justificar por lo que hizo, no va queriéndose minimizar su pecado, sino va y declara su pecado completamente. La escritura lo dice en Proverbios, si no me equivoco, el que encubre su pecado no prosperará. Amado hermano, muchas veces hemos querido encubrir nuestros pecados, que no sepan lo que hicimos, que no sepan quiénes somos, que no sepan un montón de cosas en nuestra vida. El que encubre su pecado, dice la escritura, no va a prosperar. No esperes cosas buenas. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, entonces va a prosperar y alcanzará la misericordia del Señor. Ensayó su discurso. Y vamos al versículo 20, que es mi cuarto punto. Tu padre te está esperando. Papás, ¿qué hubieran hecho si alguno de sus hijos hace eso con ustedes? Dice el hermano, ahí tengo la escopeta. Versículo 20, levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Lo que había ensayado, ahora se lo dijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Y qué? Comenzaron a regocijarse. Corre lo más pronto posible a casa, porque tu padre te está esperando. Mira, amados hermanos, me he encontrado, porque yo mismo lo he experimentado, pero me he encontrado con tantos creyentes que no quieren regresar a una iglesia porque se sienten tan avergonzados por su pecado. Y mira, qué bueno que pase esto, que te sientas avergonzado por tu pecado. Pero probablemente no le han dicho a esos creyentes que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y esto es el evangelio, justamente de esto se trata el amor de Dios, justamente de esto se trata el evangelio de Cristo. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte. No hay pecado tan grande, no has hecho algo tan vergonzoso, no has hecho algo tan malo que se escape del poder de Dios para perdonar tu vida. Y algo que tenemos que entender, amados hermanos, es el amor de Dios. La semana pasada hablábamos de esto un poco. Dios es mostrado aquí como un padre que está esperando que regreses a casa para recibirte con los brazos abiertos. Y no solamente eso, sino que se pone a hacer una pachanga. Pero ¿sabes qué? Nosotros queremos la pachanga, pero no queremos arrepentirnos. Nosotros queremos la fiesta, pero no queremos pedir perdón. Nosotros queremos la misericordia de Dios, pero no queremos confesar nuestro pecado. Y así no son las cosas. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a amarte porque te amó. Juan 3:16 nos dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz por tus pecados y los míos. Estoy parafraseando. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. No quiero que pequen, no quiero que hagan lo malo, pero si lo hiciste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entiende, iglesia, el amor de Dios a tu vida, pero se trata de un amor que tiene que ser correspondido. Un amor que si te equivocas vas delante de Él y en toda sumisión y en toda humillación vas y te presentas y te postras delante del Padre y dices: mira, Dios, no soy digno de que me llames tu hijo, pero aquí estoy. Yo no sé cuántos hijos pródigos hay aquí, porque probablemente tú dices: ¿sabes qué? Yo sí soy cristiano, yo acepté a Jesús hace mucho, pero tu vida es un reflejo de un hijo pródigo menor. Mira, amado hermano, Dios está esperándote. Y yo espero que entiendas el amor tan grande de Dios. Dios está esperándote para sanarte, para besarte, para amarte, para correr por ti, para ponerte las mejores vestiduras. Cuando todavía estaba lejos, dice el versículo 20, su padre lo vio y mira, esto me encanta, y sintió compasión por él. Esto quiere decir que su cuerpo se estremeció, sintió compasión por él, y esto es algo inaudito, y corrió. Un anciano, un patriarca no podía hacer esto. No era parte de su posición como el padre. Él mandaba a los criados: corre, ve por esto. Pero un padre nunca haría esto. Y dice que sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mira, ¿no te has bañado durante 1 o 2 días? Mira, aquello huele pero terrible. Yo sé que a ti no te pasa porque tú sí te bañas. Pero imagínate estar con cerdos.
Imagínate estar prácticamente siendo un indigente y a pesar de eso el amor del Padre tan grande dice que va y se le cuelga del cuello y a pesar de que olía a cerdo, lo besa. Lo besa, lo abraza, corre por él. Y el hijo le dice: ¿sabes qué, Dios? He pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero vemos al Padre que en medio de todo esto, amados hermanos, tiene misericordia por su hijo. Mira, yo no sé qué hiciste, pero tu Padre te perdona. Yo no sé cómo ha sido tu vida, pero tu Padre te ama. Esto es lo único que creo y lo único que veo. Y yo se los decía la semana pasada, amados hermanos, si el amor de Dios no nos impulsa a hacer lo correcto, entonces nada te va a impulsar. El Padre dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Lo que estaba diciendo el Padre es: yo te acepto de nuevo y te pongo en tu lugar de honor donde tú estabas. No por lo que tú hiciste, no por lo que tú eres, sino por lo que yo soy. Y yo soy perdonador y yo soy misericordioso y yo te amo. Y da las explicaciones como si tuviera que explicarles, pero dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Los siervos, los esclavos, comenzaron a regocijarse con su amo. Amados hermanos, así como Satanás engañó a Adán y Eva se escondió, muchas veces nos engaña a nosotros. Y en vez de regresar a nuestro Padre, nosotros nos escondemos. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir Dios? Dios te perdona. No importa qué hayas hecho, si tú vienes humillado delante de Dios, Dios te perdona. Y quiero terminar casi solo leyendo lo que nos falta. Mi segundo encabezado es el segundo hijo perdido. Y quizás tú te preguntes: ¿por qué perdido? Si el otro hijo no estaba perdido. No, el otro hijo estaba igual de perdido que el menor, Fíjate lo que dice el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y en vez de que el hijo menor se alegrara, entonces ¿él qué pasó? Él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, y esto es tan triste, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y mira, si tú das una lectura superficial a esto, tú podrías decir: tiene razón el hijo menor. Tú podrías decir: sí es cierto, ¿por qué no le ha hecho una pachanga al hijo que tiene aquí? Pero cuando tú te pones a leer el contexto de lo que está pasando y te das cuenta de que los esclavos sí celebraron con su amo y sí se alegraron con su amo, pero el hijo menor no lo hizo, entonces tienes que entender que hay un problema en el hijo mayor, en el hijo mayor también. Y al igual que el hijo menor está perdido y alejado de su padre, el hijo menor también está perdido, porque en vez de hablar de otra cosa, ¿de qué está hablando? De las cosas materiales que está haciendo su padre por su hijo menor. ¿Qué le está diciendo literalmente? A mí también lo único que me ha importado siempre es lo que tú tienes. Eso es lo que literalmente le está diciendo. Por eso también está perdido. Y ese es el mismo ejemplo. Acuérdate cuál es la audiencia de Jesús: los judíos y los publicanos y los pecadores. Y estas parábolas, las que hablamos la semana pasada, y esta parábola del hijo pródigo es una respuesta a los judíos y es una respuesta para los publicanos y para los pecadores. Y les está diciendo a los judíos: ustedes están igual de perdidos que el hijo menor.
Porque en vez de entender, en vez de regocijarse, ustedes también están aquí solamente por lo que Dios les puede dar y no porque aman a Dios realmente. Esto es una lectura profunda, estos versículos. Cuídate de la envidia. Cuídate de la envidia y la falsa humildad, porque puedes parecer cristiano porque creciste en una iglesia, porque puedes parecer cristiano porque te vistes como un cristiano, porque puedes parecer cristiano porque hablas como un cristiano, pero puedes estar igual de perdido que alguien alcohólico allá afuera tirado en el suelo. Que alguien que está destrozando su vida, porque probablemente tú y yo somos como sepulcros blanqueados, aparentamos algo que no somos, pero al final de cuentas nuestro corazón está igual de podrido que alguien que no conoce a Dios. Y sabes, esto es peor. Amados hermanos, no mereces más por haber conocido a Dios desde tu nacimiento, aunque tampoco menos. No tengas envidia. La envidia corroe, dicen por ahí. Pero a veces somos envidiosos, a veces anhelamos lo que otros tienen. En vez de alegrarnos porque un malvado vuelve a Cristo, nos enojamos. ¿Sabes? Somos como Jonás. ¿Te acuerdas qué pasó con Jonás? Dios le dijo, mira, ve a Nínive, predica, y Jonás le dice, no, y se va para otro lado Jonás. Y Dios le dice, bueno, pues venga, a ver quién gana. Y es bien interesante porque de alguna manera Dios hace que vaya a Nínive y dice Jonás, bueno, pues ya voy a ir a predicar, y va y predica que Dios va a destruir el pueblo, y el pueblo acciona, y el pueblo, ¿qué pasa? Se arrepiente. Y Jonás se alegra, y Jonás brinca, y Jonás dice, mira, gloria a Dios porque perdonaste, gloria a Dios. No, Jonás se enoja. Se enoja y le dice, mira, no sabes a quién acabas de perdonar, Dios. Estos hombres son malvados. Y en vez de regocijarse, tiene envidia y se enoja. A veces somos nosotros así, y habría que preguntarnos qué hay en nuestro corazón. Tenemos envidia de los ministerios de otros, tenemos envidia de que a otros les va bien y a nosotros no, tenemos envidia de que otros tienen bendición y nosotros no. Amados hermanos, a veces nos la pasamos envidiando a todos. Y no lo decimos obviamente porque somos cristianos, pero nuestro corazón se está pudriendo de envidia. ¿Por qué a otro le va bien? ¿Por qué Dios? ¿Por qué salvaste a mi vecino? Mira, es el peor. ¿No te diste cuenta lo que hizo? ¿No viste las noticias, Dios? Este hombre, el hermano mayor, tenía un problema muy serio en su corazón. Y era un envidioso. Y su problema no era de que había sido obediente por amor a su padre. Su problema era que había sido obediente para ver qué le sacaba a su padre. Así es que los dos estaban perdidos. Dios nos enseña que podemos estar en cualquiera de los dos y que estás perdido si no te arrepientes. Quizás tú eres como el hijo pródigo que se va. Quizás tú has llevado una vida de desastre, pero hay perdón en Cristo. Y quizás tú eres como el hijo obediente que ha permanecido, que se ha quedado, que ha intentado, que ha luchado, pero en tu corazón hay envidia, hay maldad, hay malos deseos. En vez de alegrarte porque tu hermano hizo algo, en vez de alegrarte por lo que sea, solamente sientes envidia y enojo con Dios porque Dios a ti no te da aquello. También necesitas arrepentirte y hay perdón para ti. Amados hermanos, al inicio te dije que Dios era, que veíamos un padre aquí pródigo. ¿Por qué? La palabra pródigo significa una persona que desprecia y consume su hacienda en gastos inútiles, pero también pródigo significa alguien que es muy dadivoso. Tenemos a un padre pródigo y a dos hijos perdidos. Un padre pródigo que es muy dadivoso, pero dos hijos que están perdidos. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú?
Quizás tú eres de los que están en un extremo, quizás tú estás en el otro extremo, pero esos extremos te hacen daño. Regresa a Cristo. Si tú pecaste, hay perdón en Cristo. Si tú hiciste lo incorrecto, ven a Cristo, no esperes enfriarte más. Y recuerda que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Vamos a orar.